el versículo 15. Dice el versículo 15, el apóstol Pablo, ya para terminar, un consejo que le estaba dando a Tito acerca, que involucra el capítulo 1 y el capítulo 2, acerca de los pastores, la forma en la que el pastor o el obispo debe de ser, su forma de comportarse, y después toca a los ancianos, hablando del liderazgo de la iglesia. Pero nosotros veíamos que esas enseñanzas que era para el obispo y para el anciano, cada uno de nosotros debemos de empeñarnos en realizarla. Cada uno de nosotros debemos de buscar la prudencia. Cada uno de nosotros debemos de buscar las buenas obras, el amor, la paciencia, la esperanza, porque son parte de la característica del creyente. Son parte de aquellas personas que han confesado y que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, y esa mente de Cristo ahora pasa a estas personas, y estas características que el apóstol Pablo le da a Timoteo deben de ser el reflejo del creyente. Por eso mencionábamos que aunque estos consejos eran específicos hacia el pastor y hacia los ancianos o líderes de la iglesia, estos consejos también aplican para nuestras vidas. Para cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos cada día en ser mejores personas, no perfectas, porque la perfección lo vamos a tener cuando estemos allá con Cristo en el cielo, pero sí tenemos que esforzarnos por corregir aquellos errores que hicimos o que estamos haciendo. Eso es parte de la fe del creyente, en que tú y yo queremos mejorar, guardando siempre, teniendo como base la palabra de Dios. También veíamos que la palabra de Dios es la característica que debe de estar presente en nuestras vidas, pero que la palabra de Dios hoy en día rige nuestras vidas. Es lo que debe de regir nuestras vidas antes que un presidente, antes que un gobernador, antes que una constitución. La palabra de Dios es nuestro fundamento, es nuestro guía, es nuestra lámpara para poder vivir en medio de esta sociedad. Tú y yo debemos de fundamentarnos en la palabra de Dios. Ese es nuestro credo. La palabra de Dios fue un compendio que lleva miles de años, cientos de años desarrollándose, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y aunque fue escrito hace más de cientos de años, sigue teniendo validez, una validez en nuestras vidas. Y yo creo que si todos somos sinceros, si todos hacemos recordatorio de nuestras vidas antes de conocer a Cristo, antes de estudiar la palabra de Dios, yo estoy seguro que podemos decir: mi vida ha cambiado, mi vida es diferente desde que conozco y desde que tomo en cuenta la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente son palabras escritas, no solamente son palabras impresas, sino hay poder y hay autoridad en la palabra para poder cambiar nuestra vida, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra percepción de este mundo. Y yo creo que es para bien. Personalmente, a mí me ha ayudado mucho la palabra de Dios. En ella he encontrado consejos, en ella he encontrado cómo vivir, cómo luchar contra mis debilidades, y ella es mi fundamento para poder seguir adelante. Por eso Jesucristo hacía mención en el Evangelio de Juan acerca de Él a través de lo que nos iba a dejar en el Nuevo Testamento, que era Él palabra de vida, que Él era agua viva, que Él era el pan de vida. Y todas esas palabras y enseñanzas de Jesús las encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Por eso la importancia de que tú y yo tengamos un momento en el día para poder estudiar, para poder leer, para poder comprender la palabra de Dios. Por eso tenemos los devocionales. Yo te invito a que estemos atentos a los devocionales, a que participemos en las dinámicas que se generan en el WhatsApp de la iglesia, del grupo de la iglesia, y participemos en ellas. Y entonces dice este versículo 15: esto habla y exhorta
y reprende con toda autoridad. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito: céntrate en lo que yo te he dicho, hazme caso de lo que yo te he dicho, practica la enseñanza que yo te he dicho y céntrate en eso. Céntrate, habla y exhorta. La palabra exhortación hace énfasis a educar, a enseñar, a guiar a las personas. En el caso de Tito, Tito tenía que centrarse en lo que el apóstol Pablo ya le había hablado, que nos ha estado hablando acerca de Jesucristo, y en eso tenemos que centrarnos, en eso tenemos que enfocarnos. Esa tiene que ser nuestra enseñanza. La enseñanza que debemos de hablar y practicar se trata de Cristo. No hay nadie más, no hay persona más importante o persona que pueda hacer un cambio en nuestras vidas. Nuestra vida, lo que enseñamos, lo que vivimos y lo que decimos, tiene que centrarse ¿en quién? En una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que defender nuestro credo en Jesucristo, tenemos que defender las enseñanzas, la exhortación, los consejos que Él nos ha dado, tenemos que defenderlos. En eso tenemos que centrarnos. Eso es una parte fundamental del por qué venimos a la iglesia, para poder seguir aprendiendo y recordando las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. Eso es una parte fundamental de venir a la iglesia. Sí, venimos para vernos, para saber que estamos bien, para animarnos, para después tomar un cafecito. La hermana José hoy trajo un pastelito. Pero el punto fundamental de estar hoy aquí es para seguir aprendiendo y recordando las enseñanzas de Jesucristo. No hay nadie más importante en esta reunión. Ni el pastor Antonio, ni el pastor Misael. No hay nadie más importante que nuestro Señor Jesucristo. Él se merece toda la gloria, toda la honra y todo el respeto. Y tenemos que creer y defender nuestra posición ante una sociedad que cada día es más contraria a las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. Por eso quise empezar con este versículo 15, para recordar que el punto esencial de nuestras vidas, que el punto esencial de el por qué vivimos, del por qué estamos aquí congregados en esta hermosa mañana, es porque se trata de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a hablar, y eso es lo que vamos a enseñar, y eso es lo que vamos a llevar a que las demás personas conozcan, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de comportarnos, con nuestro carácter. Que en todo tiempo y en todo momento glorifiquemos a Cristo a través de nuestras vidas. Y luego menciona el apóstol Pablo: y reprende con toda autoridad. Y si hay alguien que se levanta y dice: no, es que Jesucristo ya pasó de moda, es que las enseñanzas en la palabra que nos habla en la palabra de Dios ya no tienen validez, es que ya hay nuevas formas de comprender el mundo, es que ya hay nuevas maneras de conectarte con Dios. Dice el apóstol Pablo a Tito en este versículo: y reprende con toda autoridad. Si alguien se levanta con esta enseñanza de que ya no tiene validez la palabra de Dios, tú y yo tenemos que defender nuestro credo. La única manera para ser reconectados con Dios no es a través de las obras, no es a través de las buenas acciones, no es a través del cómo me vista, del cómo me vea, del qué me ponga o qué me quite. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra enseñanza y tenemos que morir por nuestro credo. En la historia, y lo veíamos en Hechos, después de la ascensión de Jesucristo, Jesucristo escogió 12 apóstoles. De esos 12 apóstoles, uno traicionó, uno lo entregó. Después se levanta el apóstol Pablo, y de esos 12 apóstoles, 11 de ellos murieron de una manera cruel, de una manera dura, de una manera difícil. Dos de ellos murieron crucificados. Uno más murió crucificado inversamente, es decir, de cabeza. Uno fue apedreado.
otros fueron aserrados. Pero estos apóstoles murieron, y ¿sabes cuál fue la causa de su muerte? Por mantenerse firme en su fe en Jesucristo. Hoy en día, a lo largo del continente, a lo largo de los países que están en este planeta Tierra, y no nos vamos muy lejos, aquí en algunas comunidades de nuestro estado, hay personas que se están levantando contra aquellos que son creyentes, que son hermanos en la fe, y los están aprisionando, y muchos hermanos han muerto por causa de la palabra de Dios. Nosotros somos bendecidos, nosotros tenemos una gran oportunidad de estar en una ciudad donde no somos perseguidos por nuestro credo, pero sí hay muchos hermanos a lo largo del mundo y en las comunidades de nuestro estado de Oaxaca que están siendo perseguidas por la palabra de Dios. Y tú y yo debemos de tener la capacidad de estar firmes en nuestra fe, de realmente creer en lo que tú y yo aprendemos cada domingo, cada miércoles, en los devocionales, todos los días. Debemos de tener esa capacidad de tener firmeza en lo que hemos creído. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito: y reprende con toda autoridad, porque debemos de comprender que no hay nada ni nadie más importante que nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y por esa fe tú y yo tenemos salvación, y por esa fe tú y yo hemos sido reconectados una vez con Dios, y ahora tenemos esa salvación, pero es gracias a Cristo. Y luego dice este versículo 15 final: nadie te menosprecie. Hoy en día, una sociedad que está globalizada, una sociedad que ya no es como tiempo atrás, donde las personas que son reconocidas a nivel mundial, que son apreciadas, que son respetadas, son aquellas personas que están preparadas en cualquier ámbito. Son aquellas personas que académicamente han hecho diplomados, maestrías, doctorados, que han traído algún aporte a la sociedad. Y lamentablemente, cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de el avance tecnológico, muchas de estas personas son ateas, muchas de estas personas no creen en Dios, muchas de estas personas no creen en Cristo, y menosprecian a aquellos que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de comprender que no debemos de ser menospreciados, que no debemos de sentirnos menospreciados por creer en Jesucristo, porque Jesucristo lo mencionó en alguna ocasión diciendo: cielo y tierra pasarán, las modas van a venir y se van a ir, nuevos avances van a venir y los avances que tenemos en la actualidad van a quedar obsoletos, nuevos conocimientos van a venir y los conocimientos que tenemos hoy en la actualidad van a cambiar. Pero Jesucristo dijo: mas mis palabras no pasarán. Tú y yo, hermano, hemos puesto nuestra fe en la persona correcta, que es nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor en esta sociedad pueden decirnos que no somos nada ante la sociedad por no tener académicamente algo, pero lo tenemos todo, porque este mundo va a pasar, pero nuestro Señor Jesucristo no va a pasar. Por eso en esta hermosa tarde también estoy aquí para animarte y para decirte: no te sientas menospreciado ante esta sociedad. Si Dios te ha bendecido con algún trabajo, con algún aporte académico, hazlo y ejerce de una manera correcta para glorificar a Cristo. Pero si en algún momento alguien te dice: tú no eres nada por lo que eres, no te sientas menospreciado, porque lo tenemos todo en Cristo. Esta vida, hermanos, como lo hemos estado hablando los domingos que he estado yo compartiendo, esta vida es pasajera.
Esta vida algún día va a pasar. Yo recuerdo cuando aún era un joven y ahora me veo en el espejo y ya me veo grande. Y es parte de la vida, es parte del desarrollo, es parte del crecimiento. Tú y yo es normal que estemos pasando los años y por ende vamos en decadencia y pasemos a otra vida, es normal. Pero cuando estemos con Cristo, cuando seamos llamados ante su presencia, Dios no nos va a pedir a ver qué grado académico tienes, a ver qué hiciste, a ver qué todo. No, Dios solamente va a decir, a ver, tus buenas obras que tú hiciste. Y nos dice Apocalipsis que cada uno de nosotros vamos a pasar y hay una lista de nuestras buenas acciones, por ende también hay una lista de nuestras malas acciones, y con base a eso tú y yo vamos a ser premiados, vamos a ser galardonados. En eso deberíamos de enfocarnos, en reflejar en nuestras vidas lo que Jesús está haciendo en nosotros, las buenas obras, los buenos frutos, las buenas acciones que solamente en Jesús podemos hacer. Por eso me gusta mucho este versículo 15, porque el apóstol Pablo le está transmitiendo a Tito esa seguridad, esa comprensión, esa autoridad, para que él hable, exhorte y reprenda el conocimiento de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es lo más importante en nuestras vidas. El saber que hay un Dios, el saber que por causa del pecado estamos enemistados con Dios, pero que a través de Cristo tú y yo tenemos reconciliación con Dios. Todo lo que hoy en día, si tú te pones atención y pones las noticias y todos los programas de información, ya no mencionan a Dios en sus vidas. Todo se trata de conocimiento visual y que tú puedas verlo y tocarlo. Y la humanidad está perdiendo la fe en Dios por causa misma del pecado. Pero le doy gracias a Dios que tú y yo hemos sido alumbrados, que el mensaje de salvación ha llegado a nuestras vidas y hemos creído en Dios y creemos en Cristo. Pero también tenemos que preocuparnos por aquellos familiares, por aquellas personas cercanas y por aquellas personas no tan cercanas a nosotros que necesitan de Dios, que necesitan ser alumbradas del conocimiento de Dios. Y cómo tú y yo podemos hablarles de Cristo, cómo tú y yo podemos guiarlas a que conozcan de Cristo. Ya no basta las palabras, ya no basta ir en las calles y decir Cristo te ama, sino lo que la sociedad quiere ver es un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestras acciones, un cambio en nuestras palabras, un cambio en nuestras actitudes, un cambio en nuestro carácter, para que entonces digan, es verdad lo que Él está hablando. Por eso también en esta hermosa tarde te invito a que seamos personas que reflexionemos acerca de nuestras vidas, que reflexionemos acerca de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, de nuestras acciones, porque por medio de nuestra forma de ser, de nuestra forma de comportarnos, podemos llevar el mensaje de salvación a las personas que necesitan esperanza. Es una gran responsabilidad la que cada uno de nosotros tenemos. Mayormente el pastor de la iglesia, mayormente los líderes de la iglesia, pero cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo tenemos una gran responsabilidad de poder mostrar el cambio que hay en una persona que no tiene a Cristo y que está sujeta al pecado, y una persona que ha creído en Cristo y que tiene poder, autoridad y libertad para frenar las malas acciones en su vida. Ese es el cambio que las personas hoy en día quieren ver. Y entonces volvemos al versículo 11 y nos dice este versículo 11,
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice el apóstol Pablo en este versículo 11, porque la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? Cuando nos está hablando de la gracia, nos está hablando de la salvación. La gracia es el regalo de Dios, es el don de Dios que se nos ha dado a nuestras vidas y que tú y yo no merecemos. Es algo que Dios nos otorga, es la bendición de Dios hacia nuestras vidas cuando tú y yo somos inmerecedores de ella. Y en este versículo nos está hablando acerca de la salvación. Ninguno de nosotros puede decir que no ha hecho nada malo en esta vida. Cada uno de nosotros, si somos sinceros, podemos decir que hemos hecho cosas malas, que hemos fallado. Y en el Sermón del Monte, Jesucristo lleva ese concepto más allá del pecado, porque en ese entonces los fariseos y los escribas decían que el pecado se consumaba, se realizaba con la acción. Pero si ellos lo premeditaban y no lo hacían, no era pecado. Jesucristo viene y nos pone el ejemplo de que todas las acciones que salen desde la mente y que son malas y que no es necesario realizarlas, pero ya estamos pecando. Entonces, eso nos lo deja todavía más difícil, porque cuando tú tienes algún conflicto con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, y te hace enojar, y a lo mejor no le dices groserías verbalmente, pero sí las piensas ¿en dónde? En la mente, aunque no las dijiste, aunque el hermano no te las escuchó, pero tú ya caíste en pecado. Ya la hermana José ya se asustó. Eso nos habla acerca de qué tan difícil es no pecar. Es por eso que en este versículo 11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, ninguno de nosotros merece la salvación, pero la gracia de Dios abunda en nuestras vidas. Dios nos ha perdonado de todas nuestras malas acciones, de todas nuestras malas palabras, de todas de nuestros malos pensamientos, pero es por medio de ¿quién? A través de Jesucristo. Por eso nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a darle lectura, si lo pueden poner aquí en la pantalla. Juan, capítulo 3, versículo 16. Todos juntos dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes tomar tu lugar. Esta gracia se hace efectiva en nuestras vidas para salvación, porque esta salvación no excluye a nadie. En esta salvación está dispuesta a toda la humanidad. Cuando hace mención aquí a los hombres, no nos está hablando del sexo masculino, sino está haciendo referencia a la humanidad. Esta salvación está disponible para toda la humanidad. ¿Qué es la humanidad? Pues las personas, los seres humanos, tanto hombres como mujeres. La salvación está disponible para la humanidad. La gracia de Dios está lista para salvar a una humanidad en pecado, a una humanidad en decadencia. Pero hay que creer ¿en quién? En Cristo, el Hijo unigénito de Dios, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Esa es la condicionante para que la gracia de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios porque cada uno de nosotros hemos aceptado a Cristo. Y si aún no lo has hecho, esta es la oportunidad de poder venir y creer en Jesús para salvación.
Esta salvación está disponible para todos aquellos que quieran un cambio en su vida, para aquellas personas que quieran ser mejores personas, para aquellas personas que se esfuerzan en ser mejores personas, pero en algún momento de su vida caen y todo el esfuerzo valió para nada. Porque lo que para nosotros es imposible hacer, para Cristo es posible. En Él hay poder para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestro corazón, para quitar nuestras adicciones, para quitar nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos. Solamente en Cristo hay poder para que tú y yo podamos ser mejores personas. La sociedad te dice, ¿tú quieres ser mejor persona? Pues prepárate, pues estudias esto, haz aquello. ¿Y cuántas personas aún preparadas y siendo personas reconocidas y siendo personas que han aportado mucho a la humanidad con sus acciones han lastimado también a las personas? Solamente en Cristo tú y yo tenemos la capacidad de poder ser mejores personas, de cambiar para bien. Luego nos dice este versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque antes de que la gracia de Dios esté en nuestras vidas, porque antes que hayamos creído en Jesús, tú y yo estamos corrompidos. Mira lo que nos dice Efesios, y vamos al capítulo de Efesios, al capítulo 2, donde nos dice palabras claras acerca de nuestra vida antes de venir a Cristo, antes de entregar nuestra vida a Cristo, antes de que Cristo tenga el control en nuestras vidas. Dice este versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabes por qué es la decadencia del hombre? ¿Sabes por qué es la decadencia de la humanidad? ¿Sabes por qué tenemos un proceso que nos vamos deteriorando con el paso de los años? Científicamente se ha analizado que a partir de los 30 años de vida empieza la decadencia del hombre, porque las células que están en todo nuestro organismo y que es el componente fundamental de nuestro cuerpo y que está en constante cambio, estas células empiezan a trabajar de una manera más lenta, empiezan a producir otras células de una manera más lenta. No es lo mismo que un niño le hagamos una cortadura, una herida, y de una manera, en un par de horas, de días, el niño va a cicatrizar más rápido que mi cuerpo, porque es parte natural de que tú y yo estemos en decadencia. Entonces, científicamente, a partir de los 30 años, las células de nuestro organismo empiezan a funcionar más lentamente, y por eso empieza a haber rastros de vejez en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes cuál es la causa de esta decadencia humana? Romanos nos dice que es el pecado. Que por el pecado entró la muerte. Y cada uno de nosotros, nuestro cuerpo aspira, y es parte del ciclo fisiológico de nuestro cuerpo, nacer, desarrollar, crecer y morir. Pero es por causa del pecado que hay en cada uno de nosotros, del pecado que hay en la humanidad, por consecuencia de la desobediencia del hombre y de la mujer que nos habla en Génesis. Por eso este versículo nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo en Éfeso usa la palabra muertos y la correlaciona con el pecado, porque por causa del pecado tú y yo estamos muertos.
Versículo 2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mira lo que nos dice este texto siguiente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquí de una manera indirecta, sin mencionarlo, nos está hablando de ¿quién? De un espíritu que trae desobediencia, de un espíritu que tiene potestad en el aire, en la sociedad, en el ambiente en el que nos movemos. Este príncipe de la potestad del aire es nada menos ni nadie más que Satanás. Aquellas personas que no tienen a Cristo en sus vidas están sujetas a sus pecados, a sus concupiscencias, pero también están sujetas ¿a quién? A Satanás. En esta vida no puedes tener un punto medio. O tu vida pertenece a Satanás o tu vida pertenece a Dios. Y antes de Cristo, antes de que tú y yo creyéramos en Cristo, nuestras vidas pertenecían ¿a quién? A Satanás. A lo mejor no lo sabíamos, pero nos está hablando que pertenecían a Satanás, porque si morimos sin Cristo, tú y yo vamos a terminar en el mismo lugar que Satanás va a terminar, en el lago de fuego. Luego nos dice el versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Si Cristo no está en nuestras vidas, nosotros estamos sujetos al pecado que hay en nosotros, a las malas acciones, a los malos deseos, a los malos pensamientos que hay en nuestras vidas. No tenemos control para poder frenar lo malo que hay en nosotros. Esto es lo que hace mención también aquí en Tito, cuando nos dice en este versículo que leímos, 12, enseñándoos que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Porque el apóstol Pablo le está recordando a Tito, bueno, antes de Cristo, como nos dice en Efesios, estábamos sujetos al pecado, estábamos sujetos a los malos deseos, estábamos sujetos a la concupiscencia, al deseo del mal que hay en nosotros. Pero fíjate lo que nos dice ahora en este versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, léelo conmigo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y entonces en Efesios se nos dice, recuerda tu vida antes de Cristo y ahora recuérdala cómo es con Cristo. Antes estábamos sujetos al mal, a la ira, al enojo, a las concupiscencias, a los malos deseos. Ahora vivimos por la gracia de Dios que se nos ha dado a través de Cristo. Tenemos vida. Aún nosotros estando muertos, Dios nos dio vida, y esto tiene doble significado. El primer significado es porque si Cristo no está en nuestras vidas, no tenemos conexión con Dios. Y a esa conexión que hay entre el hombre y Dios se le llama vida. Y por ende, si no hay una conexión entre el hombre y Dios, estamos muertos, estamos separados de Dios. Y el segundo significado de esto, que Él nos ha dado vida en medio de la muerte, porque aunque vamos a morir, porque es un proceso fisiológico para la humanidad, después de la muerte, tú y yo tenemos una vida por la eternidad. ¿Al lado de quién? Al lado de Dios. En el libro de Hechos, cuando los hermanos fallecían, cuando los hermanos
morían en este cuerpo, su cuerpo moría en este mundo, ellos no decían el hermano ha fallecido, el hermano ha muerto. Ellos decían el hermano ahora descansa en la presencia de Dios, porque su cuerpo ya no tenía vida, pero sabían que va a llegar el momento en el que Dios nos va a llamar y vamos a resucitar y vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. Por eso los hermanos, teniendo en cuenta este concepto, ellos decían, los hermanos ahora descansan en la presencia de Dios. Entonces, este significado de darnos vida aún en medio de la muerte nos habla primeramente por la reconexión que ahora tenemos con Dios, y la segunda es porque después de la muerte fisiológica, nuestro espíritu, nuestra alma se va a ir con Dios y va a llegar el momento en el que vamos a regresar por nuestro cuerpo y va a ser transformado ese cuerpo en un cuerpo físico sin pecado, en el cual vamos a estar para siempre con Dios. Y Tito, conocedor de esto por las enseñanzas que él había recibido, Pablo una vez más le recuerda y le dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya no tenemos parte, hermanos, con las malas acciones, con los malos pensamientos, las malas palabras. Ya no pertenecemos, ya no estamos esclavizados al pecado. Tú y yo tenemos ahora la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para refrenar toda acción mala en nuestras vidas. Y hace un domingo volvíamos a tocar los deseos de la carne que nos hablaban y se nos enlistaban y se nos decían, tú y yo tenemos el poder y la autoridad para refrenar estas malas acciones en nuestras vidas. Y yo sé que las recuerdas, pero te voy a invitar que vayas conmigo a Gálatas para recordarlas una vez más, que tú y yo ya no debemos de estar haciendo estas acciones, ya no debemos de estar haciendo estas obras de la carne. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y te voy a invitar a que te pongas de pie. Y vamos a leer del versículo 16 al versículo 26. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Vamos a darle lectura primeramente del versículo 16 al versículo 21. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto probablemente tú y yo lo hacíamos en nuestra vida pasada, pero ahora que estamos en Cristo debemos de aprender a refrenarlas. Antes de Cristo no teníamos la autoridad ni el poder para decirle no a estas malas acciones. Pero una vez que llegó Cristo a nuestras vidas, una vez que el conocimiento de Cristo se hizo presente en nuestras vidas, tú y yo tenemos el poder y la autoridad para refrenar estas acciones en nuestras vidas.
Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito: recuérdale a los hermanos que ya no vivimos bajo los deseos inmundos, bajo el pecado, bajo aquellas malos pensamientos, malas acciones, que en algún tiempo lo hicimos, pero ahora ya no. Pablo a Timoteo le dice: recuerda que tú tienes un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ese dominio propio nos es dado gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, y podemos ahora sí en Cristo, tenemos el poder y la facultad de poder refrenar estas obras de la carne. Y debemos de aprender a practicar lo que se nos menciona continuando estos versículos. Vamos a darle lectura del versículo 22 al versículo 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Puedes tomar tu lugar. Ahora, si volvemos a darle lectura a este versículo de Tito, donde nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nuestras vidas han cambiado gracias ¿a quién? A Cristo. Tú y yo tenemos ahora la capacidad de poder ser personas de bien. Personas que nos esmeremos, que nos esforcemos en vivir una vida sobria, es decir, una vida cuerda, prudente, una vida justa y piadosamente, llevando el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan. Tú y yo tenemos el poder de cambiar gracias a Cristo para bien. Pero reflejemos ese cambio en nuestras vidas e impactemos a las personas que están alrededor nuestra, que necesitan un cambio también en sus vidas. El domingo pasado te mencionaba cómo un ciego va a ayudar a otro ciego. Jesucristo nos puso el ejemplo y le dijo a los fariseos: ustedes que quieren imponer y decirle a las personas cómo hacer las cosas, primero quítense la viga que tienen en su ojo, es decir, primero examínense, corrijan sus acciones, vivan lo que dicen, y después pueden ayudar al hermano que tiene una paja en el ojo. Cada uno de nosotros, Dios quiere usarnos, Dios quiere movernos para poder ser de bendición para las demás personas. Pero debemos de estar en constante reflexión de nuestras vidas, quitar lo que nos sirve, quitar lo que nos estorba, quitar el mal carácter, quitar el enojo, quitar la envidia, quitar la idolatría, quitar el adulterio, quitar la fornicación de nuestras vidas. Ser mejores personas, ser mejores hijos, mejores hermanos, mejor esposo, mejor esposa, mejor líder, mejor pastor. Y después podemos ayudarnos unos a otros. Y sí me acuerdo de lo que yo te mencioné el domingo pasado. Muchos nos gusta ser luz de la calle, pero oscuridad de nuestra casa. Tenemos que empezar con nosotros mismos y por ende con nuestra familia que está pegada a nosotros. Y después podemos ser de bendición para muchas personas. Pero tenemos que recordar que ahora en Cristo tenemos la facultad de poder refrenar las malas acciones en nuestras vidas,
de llevar una vida en amor, una vida en gozo, una vida en fe, una vida en paz, una vida con paciencia, para poder ser de bendición para las personas cercanas a nosotros y por ende también de las personas que nos rodean. No se te olvide, y no se te olvide que estamos luchando. Y eso es lo bonito de la vida, que vamos a tener adversidades, que vamos a tener problemas, que vamos a tener dificultades, pero si recordamos que Cristo es el que dirige el timón de mi vida, el timón de mi barco, estamos seguros. Para motivarnos, para decir, quiero seguir siendo mejor creyente, quiero seguir siendo mejor hijo, quiero seguir siendo mejor esposo, quiero seguir siendo mejor esposa, quiero seguir siendo mejor papá, quiero seguir siendo mejor mamá, quiero seguir siendo mejor creyente, quiero seguir siendo mejor pastor, porque cada uno de nosotros lucha sus batallas, pero no las luchamos solos. Cristo está con nosotros. Que no se te olvide, Cristo está con nosotros. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo le está diciendo a Tito, recuerda lo que tenemos que vivir en esta vida, en este siglo, una vida piadosa, una vida justa, una vida misericordiosa, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Otra de las razones por las cuales tú y yo nos reunimos, por la cual tú y yo el día domingo pasado celebramos la Santa Cena, es para recordar que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Es para recordar que Jesús dio su vida, dio su cuerpo, dio su sangre por nuestros pecados, para darnos libertad, para darnos salvación. Es para recordar que Jesucristo resucitó de la muerte, venciendo a la muerte, venciendo al enemigo, para darnos salvación a nosotros. Pero también es para recordar que Jesucristo va a venir por nosotros. Mientras tanto, mientras aguardamos, mientras esperamos la venida de Jesús por nosotros, tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos gozosos, tenemos que mantenernos en la palabra de Dios, tenemos que mantener nuestra convicción y nuestra fe intacta. ¿Por qué Jesucristo no viene aún? Se han de preguntar muchos. ¿Alguna vez te lo has puesto a pensar? ¿Por qué Jesucristo no viene aún? En medio de una sociedad caída, en medio de una sociedad que cada día está más desenfrenada. La palabra de Dios dice que Jesucristo aún no viene porque hay muchas personas que tienen que ser salvas todavía. Y por amor y misericordia a esas personas, la venida de Jesucristo se retarda. Y tú y yo jugamos un papel importante para poder alcanzar a aquellas personas que necesitan conocerle. Hermanos, yo antes, cuando era niño, cuando era adolescente y todavía parte de mi juventud, yo pensaba que el ser creyente era venir a la iglesia. Yo pensaba que el ser creyente era servir en algún ministerio aquí en la iglesia. Pero el ser creyente, el ser cristiano es reflejar a Cristo aquí en la iglesia, pero mayormente ¿en dónde? Allá afuera. Allá afuera donde personas necesitan conocer a Cristo. Y muchas veces por nuestro mal carácter, muchas veces por nuestras palabras que no son cuidadosas ni meticulosas, en vez de acercar a las personas a Cristo, las alejamos. Y cada uno de nosotros
tiene esa responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad, de ser luz en la calle y de ser luz en la casa. Tenemos una gran responsabilidad. Y yo en esta hermosa tarde te invito a que no nos desanimemos, sino a que tomemos ánimo y sigamos alumbrando al mundo con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir por su iglesia. Tengámoslos seguros y 100% en confianza y seamos luz en medio de la oscuridad. Nos dice el versículo 14 y te voy a invitar a que te pongas de pie, ya con este versículo terminamos. Dice este versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesús dio su vida por nosotros para limpiarnos, lo que hace referencia a la palabra purificar, para limpiar nuestra mente, para limpiar nuestro corazón, para limpiarnos de toda la maldad, de todo el pecado. Y luego nos dice este versículo, celoso, ¿de qué? De buenas obras. Vivamos la vida del creyente, creamos en Jesús. ¿Cuántos creemos en Jesús? Reflejemos nuestro credo con nuestras buenas obras, con nuestras buenas acciones, que no nos salvan porque somos salvos en Cristo, pero el reflejo de un verdadero creyente, ¿cuál es? Las buenas obras. Jesucristo dijo en Mateo que por nuestros frutos, por nuestras acciones, por nuestras obras, nos vamos a conocer. Entonces, cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad. Yo les invito, hermanos, a que seamos prudentes en nuestro actuar, a que manifestemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, con nuestra familia, con la sociedad, y vayamos glorificando a nuestro Señor Jesucristo a través de estas buenas acciones. Vamos a orar en esta hermosa tarde por la palabra y que Dios siga obrando en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene nuestras luchas, nuestros problemas, pero quien está con nosotros es mayor que todo eso. En Cristo hemos vencido. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres bondadoso, amado Padre. En esta hermosa tarde te damos gracias por la palabra que hemos estudiado, que hemos reflexionado en ella. Que sea el poder de tu palabra y tu Santo Espíritu que mora en nosotros, la que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos exhorte, el que nos redarguya, el que nos prepare para toda buena obra, para llegar a ser como la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos amas, porque tu gracia y tu misericordia se ha hecho manifiesta en nuestras vidas, porque aún sin merecerlo, tú nos has bendecido a lo largo de esta semana que acabó, y sabemos que tú seguirás bendiciéndonos a lo largo de esta semana que hoy inicia. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, yo te pido, amado Padre, por cada uno de mis hermanas, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, que tú sigas teniendo el control de nuestras vidas, guiando nuestros pasos, guiando nuestras pisadas, que tú, amado Padre, estés con nosotros, animándonos, dándonos fuerza, dándonos alivio, quitando toda enfermedad, quitando todo pensamiento de iniquidad, de orgullo, de vanidad, de tristeza, de desánimo. Amado Padre, en esta hermosa tarde venimos ante ti tal y como somos, sin nada que ocultar, pidiéndote que tu gracia siga con nosotros, Señor, que tu favor esté con nuestras vidas, que tu misericordia se siga haciendo presente con nosotros, amado Padre.
Ayuda, Señor, al hermano que está pasando por alguna necesidad. Dale tu resolución en medio de su adversidad, en medio de su problema, en medio de su necesidad. Ayuda a los hermanos, a las hermanas que están luchando con alguna enfermedad. Conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, trae sanidad a sus vidas, sanidad a sus cuerpos. Porque aunque nuestro cuerpo esté en decadencia, tú eres el creador de la vida, tú eres el creador de las células, tú nos has formado. Y si tú quieres, puedes hacer una regresión en nuestras vidas. Lo que es imposible para nosotros, para ti todo lo es posible, porque tú eres nuestro creador. A los hermanos que están desanimados, que están tristes, yo te pido que tú les pongas gozo y alegría, que recuerden en dónde está su fe, en quién está su esperanza. A los hermanos que están cansados y afligidos, yo te pido que tú les des fuerza y ánimo, que tú levantes su cuerpo, sus piernas, que tú les des ese ánimo para poder seguir adelante. Ayúdanos a ser personas creyentes que lleven el nombre de Jesucristo en alto, mostrando nuestros verdaderos frutos, que serán nuestras buenas acciones. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor. Yo te pido que bendigas a las familias de nuestra iglesia y a las familias de la Iglesia Universal que están alrededor de todo el mundo, Señor. Gracias, amado Padre, porque tú no te olvidas de nosotros. Tu amor y tu gracia siguen en nuestras vidas. Yo te pido que tú des ánimo a la iglesia y nos ayudes a seguir adelante, siendo luz en medio de la oscuridad, siendo y viviendo el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Prepara nuestras vidas, Señor, para poder cerrar el año glorificando tu nombre, Padre. Si hay acciones que estamos haciendo mal, yo te pido que tú nos hagas recapacitar y recordar que tenemos la autoridad que se nos es dada en Cristo para poder frenar todo pecado, toda mala acción, todo mal fruto, todo carácter que en vez de atraer a las personas a Cristo, las aleja de Cristo. Gracias, amado Padre, porque tú eres bueno y porque tú eres bondadoso en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en este tiempo vivimos bajo la gracia, bajo tu gracia que nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares los niños.